Esta es una producción de Grupo Fórmula. De viva voz, me da mucho gusto darle la bienvenida esta mañana de viernes a Arturo González de Araujo. Él es abogado fiscalista y administrativo, académico en Derecho Fiscal del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Buenos días, abogado, bienvenido. ¿Qué tal, Romina? Buenos días. Buenos días a ti y a todo tu auditorio. Un gusto como siempre. Gracias por estar con nosotros. Abogado, vamos a poner un poquito en contexto, si le parece. En pasado octubre, la Cámara de Diputados aprobó la miscelánea fiscal para este año. Se planteaban varias reformas de ley, varios cambios, varios impuestos también. Pues solo es una cuestión técnica, podríamos decir, afortunadamente, a partir de este enero. ¿Cuáles son, desde su punto de vista, los cambios más relevantes para este año fiscal? Bueno, mira, nada más para que nos demos una idea, este año que en principio no tiene tantas reformas, le voy a poner como muy entre comillas, estamos hablando que son un total de 126 cambios o reformas que podríamos ver entre el Código Fiscal, impuesto sobre la renta, IVA, IEPS, etcétera, ¿no? Entonces, siempre cada año nos ponen a estudiar, creo que a todos los contadores, abogados y contribuyentes, de cuáles son las nuevas reglas. En este caso, parten básicamente de 4 vectores. Uno es no aumento o creación de impuestos. El otro es la simplificación administrativa. Y después tenemos la parte de inhibir la evasión y elusión fiscal. Y una parte que podríamos platicar mucho es generar confianza hacia los contribuyentes, ¿no? Entendido esto, que los ciudadanos cumplen con el pago correcto y oportuno de manera voluntaria, ¿no? Entonces, básicamente son estos 4 vectores los que se hacen a través de las reformas, algunas mejor logradas que otras, ¿no? Pero que básicamente la idea es aumentar la eficiencia recaudatoria, bajar la elusión y evasión fiscal y combatir la corrupción. Digamos que esos serían como los ABCs y la estructura general de esta reforma. ¿Y cómo vamos en el combate a la corrupción y a los evasores de impuestos? Porque, híjole, cada vez salen más nombres y sobre todo de grandes consorcios, ¿no? De empresarios muy fuertes, de los que se dice deben una millonada de impuestos y pareciera que no pasa nada desde el gobierno federal, desde Hacienda. Bueno, yo creo que aquí son 2 cosas. La titular de SAT actualmente ya podríamos decir que es la mayor recaudadora en la historia. La verdad es que ha habido un tema muy importante en ese sentido y evidentemente el combate a la corrupción creo que tiene que ser frontal desde muchas aristas, ¿no? No solo desde la parte recaudatoria, aunque evidentemente pues el pegarle a la cartera a cualquiera pues es el objeto final, ¿no? Que tiene que ver con los que estuvieron evadiendo o haciendo algún tipo de acto de corrupción. Lo que es claro es que hay una tensión muy evidente entre los contribuyentes, que la mayoría que evidentemente sí pagan, hacen el esfuerzo de pagar de la mejor manera, y un SAT que, por un lado, siente que muchos de los contribuyentes pues están viendo la cara. Entonces hay una tensión, creo que difícil entre el SAT que considera que evade el contribuyente o hace trampa y el contribuyente que está considerando que hay un terrorismo fiscal. Porque las reformas están tendientes a hacer mucho más fuerte las sanciones sobre CFDI, cancelación de sellos digitales, el tema que tiene que ver con sancionar con responsabilidad solidaria accionistas, la simulación y la razón de negocios. La razón de negocios entendida como aquellas acciones o actos que tú necesitas hacer para tener tu negocio. Si tú tienes una papelería, compras papel. Pero si tienes una papelería y compras un yate, pues no tiene una razón de negocios. Entonces esa no es deducible. Entonces aquí empezamos a una serie de interpretaciones que muchas veces se dan en el día a día y en la práctica, en la cual la cultura del contador, la cultura del abogado, la cultura del comerciante está ya en una situación muy complicada porque como lo reducimos a una visita, ¿no? Y aún hoy en día que ya se pueden hacer embargos electrónicos y todo este tipo de cosas, pues se sienten totalmente agobiados, ¿no? Sí, sí, correcto. ¿Nos hace falta educación fiscal, abogado, en México? Muchísima. Mira, creo que uno de los grandes retos es tener una simplificación administrativa por un lado, pero por el otro que evidentemente los candados y efectos efectivamente sean eficaces. Porque si no lo que sucede es que más bien lo que me dedico a hacer es a corretearlos a todos.
se vuelve una cacería de brujas. Y creo que en ese sentido hay que tener mucho cuidado porque si no matamos al empresario. Creo que en ese sentido el que los contadores y abogados ahora sí juntos puedan brindar asesoría profesional a los contribuyentes, porque si lo ves desde ese punto de vista, regresando a mi ejemplo de la papelería, pues ¿qué necesita el señor de la papelería? Pues tener un contrato mínimo con su proveedor, tener un inventario para poder acreditar cuánto papel compró, a qué precio lo vendió, y entonces puedes tener una sinergia muy positiva. El señor es mi proveedor y yo vendí tanto papel. Estamos acostumbrados a que con una factura dicen que es suficiente. Entonces te mandan la factura y ahí está. Claro, cuando te pregunta la autoridad, oye, ¿de dónde lo sacaste y por qué lo usaste y demás? Pues no tengo nada. Entonces cuando me ponen sanciones tan altas como las que tenemos hoy en día, pues mi negocio se vuelve inviable en el mejor de los escenarios, si no es que me consideran que soy un comprador de facturas e inicio con procedimientos penales. Entonces creo que en ese sentido la cultura del cumplimiento de obligaciones es fundamental y sobre todo el poder contar con asesores reales, muy profesionales y que efectivamente tengan contadores y abogados para que te sirvan a solucionar un problema y no a crear nuevos, ¿no? Sí, claro que te pueda llevar incluso a perder tu negocio, en un caso como este, como el de la papelería. Abogado, ¿hay cambios en los comprobantes fiscales? Sí, hay cambios en los comprobantes fiscales, se endurecen, ¿no? La situación que tiene que ver con los requisitos, ¿no? Por un lado. Y por el otro lado, la forma en la cual se tiene que cancelar. Primeramente, el nombre y domicilio fiscal del emisor y el receptor serán obligatorios, ¿no? La factura electrónica identifica si la operación ampara un comprobante que son objeto de impuestos indirectos, ¿no? A través de especificaciones del régimen fiscal. Se añade y elimina los atributos para facturar operaciones de exportación. Hay nuevos atributos que tienen que ver con la adquisición de bienes que no sean enajenables. Y entre otros muchos, ¿no? Porque obviamente todos los años los ponen nuevos, pero también hay una parte que es relevante, que es los momentos en los cuales puedo y debo cancelar y tengo que justificar la cancelación del CFDI. ¿Y esto por qué? Porque si tú no lo cancelas en tiempo, se te va a considerar ingreso. Entonces tienes una serie de implicaciones y tienes que considerar por qué lo estás haciendo. Si te equivocaste, por ejemplo, le pusiste 1 millón en vez de 100,000, evidentemente no te lo van a pagar y no era la cantidad correcta. Entonces tienes que señalar por qué te estás cancelando un CFDI, porque si no, puedes tener implicaciones fiscales, tanto de la parte emisora como de la receptora. Abogado, en un minutito se nos acaba el tiempo. ¿Cuáles son los beneficios si yo soy un contribuyente ordenado y muy cumplido en mis deberes fiscales? Pues bueno, la primera cuestión que me parece muy relevante es que si tú eres muy cumplido y cumples efectivamente con tus pagos, vas a tener la tranquilidad que no te van a cancelar sellos digitales, no te van a iniciar procedimientos administrativos o penales. Esa es la primera y la más básica, ¿no? Que además es una obligación constitucional. Y la segunda, que me parece muy clara, es que tú puedes obtener ciertos beneficios que tienen que ver con simplificaciones, ¿no? Y que no te cancelen ningún tipo de sellos digitales en regímenes simplificados con, por ejemplo, el no pago de 3 mensualidades en este ejercicio fiscal. Ok. Bueno, pues sin duda es mucho mejor ser cumplidos que después pagar las consecuencias negativas. Abogado, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por tu espacio y gracias a todo tu auditorio. Gracias, abogado Arturo González de Araujo. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.